¿Listo? Yo les voy a pedir que, si me escuchan bien, tengo una voz baja, los años pasan y... Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por estar en tu casa, Señor. Sobre todo porque tú estás aquí. Eso lo hace todo diferente, Señor. Venimos a decirte que te amamos con todo nuestro corazón y que necesitamos que tú estés tratando nuestras vidas, que tú nos estés ministrando. Te doy gracias, Señor, por este privilegio tan grande que me concedes, Señor, de poder dar lo que me has dado. Te ruego que me des gracia para poder compartirlo y que tú a cada uno de mis amados hermanos les des oídos para oír y un corazón permeable a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, antes de comenzar con la palabra es darles gracias de todo corazón a mis amados hermanos, pastores, pastora Gladys. Gracias, yo sé que esto ha estado en su corazón ya hace un tiempo largo y bueno, ahora se pudo dar. Gracias, Pastor Matías y Pastora Katy. Muchas gracias por abrir las puertas de su casa para poder visitarlos y poder dar de estas cosas que entiendo que son tan maravillosas e importantes. A ver si me sincronizo. Yo estoy acostumbrado de otra forma. Ya cuando salga empezamos. Cuando me dan... Suspenso. Bien, aprovechemos para ir poniendo algunos fundamentos. Cuando veníamos para acá con mi esposa en el auto, veníamos de madrugada. Bueno, fuimos primero a Rafaela y luego ahora acá. Y nos veníamos ministrando, nos veníamos predicando uno al otro. Y en esa prédica que surgió, pensábamos esto. Lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, la verdad es impresionante. Creo que no sé cuánto es que nos podemos dar cuenta de todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero yo les voy a pedir por un momento que no se centren en lo temporal. Siempre pensamos en lo que Dios tiene para un tiempo presente. Y sí, es desde un tiempo presente hasta la eternidad. El hecho es que yo creo que la promesa más grande y más poderosa que Dios tiene para nuestras vidas es que nosotros lleguemos a ser como el Hijo. Eso es impresionante. Eso sobrepasa cualquier expectativa que una persona pueda tener, llegar a ser como Cristo, llegar a recibir esa gloria que le fue dada al Hijo, esa gloria nos será dada a nosotros. Pensar esto, hermanos, dice la palabra, que la creación toda está esperando la manifestación gloriosa de los huidos de Dios para ser libertada de la vanidad a la que fue sometida a causa del pecado. Yo solo pienso en eso y se me acabaron los problemas. Porque a veces gastamos tanta energía, porque los problemas son problemas, ¿verdad? Y no importa que alguien venga y te diga que no, que es pequeño y todo lo demás, bueno, cada uno tiene su problema. Pero poder ir más allá y pensar en lo eterno va a cambiar muchas cosas en nuestras vidas.
Había que poner eso. Es otra opción. Ahí está. Buenísimo, vamos así. Para adelante, para atrás. ¿Pero lo paso desde acá o desde acá? No, desde ahí. De acá lo dejo. Y de ahí. Bien. A ver. ¿Podés creer que no me lleva el apunte? A ver. No, está de acá, te lo devuelvo. Bien, entonces, este tema de pensar en lo eterno, más que en el presente, va a cambiar nuestras vidas. Porque les repito, gastamos tantas energías en solucionar problemas, en solucionar un problema con una persona, con un hermano, con un esposo, con una esposa, con un padre, con un hijo, que sí se debe tratar, que sí se debe solucionar, pero cuando uno mira lo eterno, se da cuenta que esto, no importa lo que te esté pasando, no tiene tanta importancia. Bien, hoy lo que quiero compartirte es acerca de... Hay un tiempo que Dios ha liberado, es un kairos. El tiempo de Dios para que las cosas sucedan según el plan y el propósito de Dios. Y ese es un kairos de liberación. Para eso Dios nos ha mandado a esta maravillosa y hermosa casa. Para activar un tiempo de liberación. Y yo sé que para ustedes no es nuevo. Pero Dios va a hacer grandes cosas. Y hoy quiero darte una plataforma, un fundamento, una introducción. Y mañana, a partir de mañana, ahí sí. Bueno, y vaya a saber lo que hoy Dios quiere hacer, pero más que nada el tema de las ministraciones van a comenzar mañana. Aunque Dios sorprende. Cuando hablamos de liberación en las iglesias, hay mitos. Mitos que muchas veces contradicen la palabra. Uno de ellos es que un cristiano, por ejemplo, no puede estar afectado por demonios. Yo respeto toda posición, pero trato de volcar lo que entiendo en lo que la palabra dice. Veamos este pasaje, Marcos 1:23. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. ¿En dónde estaba? Lo pongamos en un lenguaje actual, estaba en la iglesia. Sí, la sinagoga era el lugar donde antes se congregaba el pueblo de Dios. Ahora es la iglesia, es el templo, donde se congrega el pueblo de Dios, más que el pueblo de Dios, los hijos de Dios, la familia de Dios. Y allí había un hombre con un espíritu inmundo que dio voces. Y el mismo pasaje, pero en la versión de Jerusalén, dice un hombre poseído por un espíritu inmundo. Pero es un tema de traducción, porque entiendo claramente que un cristiano no puede ser poseído, pero sí puede ser afectado, sí puede ser influenciado, sí puede tener dentro espíritus en su carne, en su naturaleza caída, sí puede, sí podemos. Y si esto no lo tomamos en cuenta, vamos a estar llevando una pesada carga y una pesada influencia a todas nuestras vidas, simplemente por tener un concepto de que a mí no me puede afectar. Y sí puede afectar. Ayer estuvimos ministrando en Rafaela desde las 2 de la tarde. ¿Hasta qué hora terminamos, mi amor? No sé por qué estaban cansados a esa hora, pero desde las 2 hasta las 10. Y fue impresionante. La cantidad
de hermanos que fueron libertados. Porque acá el tema no pasa porque si, salió algo de mí. No, lo vergonzoso es que esté, no que salga. Que salga, gloria a Dios. El problema es si está, porque si está nos afecta. Entonces, veamos esto. Pero había en la sinagoga, vuelvo a leer, un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Estaba poseído, dice la versión Jerusalén. Yo lo voy a tachar porque no corresponde esa traducción. Sí podríamos decir estaba oprimido por el diablo, sí estaba atormentado, sí estaba influenciado o afectado o atado. ¿Tú recuerdas la palabra cuando el Señor ve a esa hija de Abraham? ¿Habrá acá algún hijo o hija de Abraham? Porque por la fe somos hijos de Abraham, amén. Y allí había una, y que estaba ¿cómo? Atada. ¿Quién la había atado? El diablo. ¿Y qué teníamos que hacer? ¿Qué tenían que hacer los discípulos? Desatarla. Porque había estado afectada por una enfermedad ya a 18 años. Y en el concepto del Señor, en el corazón del Señor, dice, esto no es posible. Ya tendría que haber sido desatada. Y así hay ataduras que vienen desde nuestros ancestros. Hay cosas que traemos de nuestros ancestros y que se siguen manteniendo. Y nosotros por ahí no sabemos por qué tantas cosas nos cuestan, por qué a uno le va bien y a uno no. Y bueno, es que hay cosas espirituales que están obrando y que tienen que ser quitadas. Versículo siguiente. Este espíritu que se manifestó dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús les respondió diciendo, cállate y sal de él. Me quiero detener un poquito porque estamos hablando de romper algunos mitos. Entonces, el Señor le dice a este espíritu, cállate y sal de él. Pero mira, versículo 26, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Hago esta pregunta, ¿este espíritu inmundo obedeció? Sí que obedeció. ¿Y por qué entonces salió dando voces si la orden era que se calle, que enmudezca? Y acá vamos a encontrar que nuestra mente va a aceptar algunas cosas y otras cosas le van a parecer muy raras, entonces no las va a aceptar. Entonces, por ejemplo, en el original lo que dice la palabra no es cállate, es le amordazó. Le puso una mordaza a ese espíritu. Te pongo este ejemplo. Si tú tuvieras un perrito o un perro que tiene esa manía de morder a los demás, ¿qué le pones? Un bozal. ¿Puede ladrar? Sí. Lo que no puede es morder, pero sí puede ladrar. Quizás no tan alto, pero sí puede ladrar. Entonces viene acá el Señor, lo que hizo en lo que hizo es te amordazo, es decir, te voy a poner algo acá para que no hagas daño cuando tengas que salir. Te amordazo y te echo fuera. Entonces, ¿y cómo será eso? Porque si nosotros leemos como tendría que leerse, le amordazó, ¿qué pensaríamos? Es que le puso algo acá. Pero si hubiéramos estado junto al Señor viendo eso, no hubiéramos visto que le haya sido puesto un bozal. Pero en lo espiritual sí le es puesto un bozal. Entonces, ¿qué es lo que primero te quiero hacer ver? Es que en lo espiritual las cosas suceden más allá de nuestro razonamiento o entendimiento. Entonces lo que hizo el Señor, le puso un bozal. Espiritualmente tenía un bozal.
Y cuando salió este espíritu no le hace daño, porque hay veces un espíritu puede salir y hacer daño. Entonces, acá le puso un bozal y sí cumplió tal cual lo que el Señor le ordenó. Sal fuera, se fue y no pudo hacer daño porque tenía puesto un bozal. Amén. Marcos 1:39, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. ¿En dónde? En las iglesias. Sí, no, yo no, pastor. No, sí, también. Sí, vos también. Yo también. En todo esto que en nuestra vida tengo una larga lista, digamos de esta forma, de cosas que salieron de mí. Y en algún momento de mi vida, yo siempre fui un luchador desde pequeño porque no me quedaba otra. Pero hubo un tiempo en mi vida que hice agua por todos lados y entré en una depresión. Entonces yo buscaba a mis consiervos, amigos, ministrame. Y lo que hacían es darme un consejo, darme una buena palabra, ya vas a salir, Dios te va a ayudar, Dios es bueno. ¿Sí? Y yo busqué un hombre de Dios que entendía de liberación. Fue y le dije, pastor, necesito que me libere. Estoy deprimido. Hablamos un ratito, puso sus manos sobre mi cabeza, reprendió un espíritu de depresión y fui libre. Pero estuve como varias semanas porque había siervos de Dios que no se animan a ministrar a otros siervos de Dios. Y es un problema. Y lamentablemente es un problema. Y eso tiene que cambiar. Si la palabra dice esto, no deis lugar al diablo. ¿Verdad? ¿Y para qué está eso en la Biblia si entonces nosotros no le damos? ¿O si le damos? ¿O si le podemos dar? Sí le podemos dar lugar al diablo. Por eso dice el Señor en su palabra, no le demos lugar al diablo. Y pongo este ejemplo. ¿Cuándo es que le damos lugar al diablo? ¿Alguien recuerda ese pasaje? Efesios 4, 25, creo que por ahí. ¿Qué dice? Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hago esta pregunta íntima. ¿Alguna vez te has enojado con un hermano de esta iglesia? ¿Sí? Y se puso el sol, se puso la primavera, se puso... ¿Alguna vez pasó? ¿Sí? A mí me pasó. ¿Y le habré dado lugar al diablo? ¿Cómo sabes? ¿Le diste lugar al diablo? Y si le dimos lugar al diablo, ¿qué crees que hizo? Entró. ¿Y lo echamos fuera? No. No, porque no sé. Bueno, yo ya lo perdoné, decimos. Yo ya le pedí perdón al Señor y Dios te perdonó. Te quiero hacer que esto quede claro. Cuando le pedimos perdón al Señor de todo corazón, Él te perdona. Pero que Él nos perdone no significa que un espíritu que está operando en nosotros se va. Hasta que no lo echamos fuera. ¿Sí? Porque si después está sensible con el hermano. Y después nos falta otro hermano con quien te puedes enojar. Por dar un ejemplo, cuando tú lees la lista de Efesios 4, no es tan solo que no te enojes, son muchas otras cosas que no las vamos a ver ahora, pero sí quiero decirte que son muchas las cosas que le dan lugar al diablo.
¿Cuántos matrimonios hay acá? Levanten la mano, por favor. Miren, no se enojen, ¿no? Dice que cuando estemos casados, ¿qué debemos hacer respecto a la intimidad? No negarnos unos al otro, porque si no le damos lugar al diablo. ¿Cuántas veces te ha dolido la cabeza? ¿Ah? O cuántas veces, varones, ay, estoy muy cansado, mucho trabajo, estoy estresado. El tema es que cuando esos no tomamos cuidado, no tenemos cuidado, damos lugar al diablo. ¿Sí? Otro ejemplo. Entonces, hermanos, echar fuera demonios debe ser algo habitual dentro de la iglesia. Son muchas las cosas. Tenemos un enemigo que continuamente nos está hostigando, que continuamente está buscando la forma que nosotros no desarrollemos nuestro potencial que tenemos en el Señor, porque nos teme, porque sabe que cuando un hijo de Dios es libre y conserva la libertad con que Dios lo ha hecho libre, empieza a ser una amenaza para el reino de las tinieblas. Entonces va a buscar, y ninguno de nosotros está exento. Por eso es que tenemos que estar atentos, abrir el ojo y ser humildes. Así, necesito ayuda, pastor. O sea, necesito un consejo cuando necesito un consejo. Necesito una palabra cuando necesito una palabra. Muchas veces necesitamos que proféticamente una palabra active cosas en nuestras vidas, pero otras veces necesitamos, yo tengo un problema espiritual, necesito ayuda y buscar liberación. Entonces dice la palabra, Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dios te dio autoridad. Literalmente, ¿viste en la Segunda Guerra Mundial alguna película? Los aviones que todavía estaban volando tenían dibujado la cantidad de aviones que habían derribado, ¿sí? Bueno, nosotros más o menos tendríamos que tener, ¿cuántos espíritus echamos fuera? ¿Cuántos? 1, 2, 5, 10. ¿Cuántos? Mira, lo normal sería que muchísimos, porque es muchísimo la maldad que está obrando en este tiempo. Mira, antes cuando salíamos de vacaciones con mi familia, hace bastante que no salimos por el tema del ministerio, gloria a Dios, ¿no? Porque estamos sirviendo al Señor. Pero yo recuerdo, antes salíamos de vacaciones, cuando mis hijas eran chicas, y no importa dónde íbamos, terminábamos ministrando. Y a nosotros nos gustaba ir a un camping de una zona del valle muy linda. Y bueno, dábamos testimonio, charlábamos con gente que no conocía al Señor y veíamos ahí la puertita abierta y le predicábamos y los ministrábamos. Una vuelta pasó el tiempo, pasaron años y encontramos a uno de esos que estaban en el camping. Dice, ustedes oraron y algo salió de mí, a partir de ahí estoy sana. Tenía la columna bífida. Estoy sana. Quería, bueno, no dijo testimonio porque no, pero yo quería decirles lo que Dios hizo cuando ustedes oraron, porque no nos vimos nunca más. Y así, a donde vamos, vemos una puertita abierta, permiso, ¿puedo orar por ti? Y Dios hace. Porque, a ver, dile a tu hermano,
Dile ahí, gózate. Dios te dio autoridad. ¿Para qué te dio autoridad? ¿Y qué más? Amén. ¿No es glorioso nuestro Señor? Porque Él quiere usarnos. Nosotros le decimos, Señor, yo te quiero servir. Bueno, entrénate. Yo siempre cuento este testimonio. Yo nací en una iglesia donde fluían los dones espirituales, donde había muchas liberaciones. Era tanto el poder de Dios de que los brujos, cuando no podían lidiar con alguien, lo mandaban a la iglesia donde nosotros nos congregábamos. Los brujos nos mandaban sus pacientes para que nosotros le echemos fuera porque había algunas cosas que ellos no podían hacer. Y uno ve y dice, yo quiero lo mismo. Entonces hablé con mi pastor y mi pastor me empezó a llamar a las liberaciones. Y él reprendía y los espíritus salían. Y yo reprendía y pasaba esto. No salía ninguno. Bostezaba de aburrimiento. Y pasó el tiempo. 1 año y medio justo, fue 1 año y medio justo, donde yo los martes y jueves iba a la iglesia a liberar. Pero no pasaba nada. Pero presta atención, 1 año y medio fallando. Así en intimidad, bueno, en ese momento era ovejita. Entonces tuteame y dice, che, Gustavo, ¿y a qué ibas entonces? Es que yo había leído en la palabra que los que creen en el nombre de Jesús echarán fuera demonios. Amén. Yo lo creí. Entonces me decían, ¿y para qué vas? Es que yo voy a echar fuera demonios, pero no pasa nada. Pero es que va a pasar. Va a pasar porque está escrito que va a pasar. Acá está escrito que Dios te dio autoridad, que el Señor te dio autoridad para que tú eches fuera demonios, para que tú sanes a los enfermos, para que deshagamos las obras del diablo. ¡Gloria a Dios! Amén, amén. Mi primera liberación fue tan hermosa. Iba yo a llevar, íbamos con mi esposa a llevar el evangelio a una familia carenciada. Esas familias que por las cosas de la vida en una misma casa viven todos los hijos, todos los hermanos. Bueno, y estaba enseñando, predicando, y llega el hermano menor alcoholizado. Y uno tiene poca experiencia. Yo todavía no había echado fuera ningún demonio. Y viene y me hace una pregunta. Dueño de casa, no le iba a decir, discúlpame, no me interrumpas. Me hace una pregunta encima inteligente. Se la respondo. Me hace otra pregunta. También hilada con la anterior. Se la respondo y me hace otra. Y me hace otra, y me hace otra, y me hace otra. Y cuando me di cuenta, estaba dando la vuelta y llegó de nuevo a la misma pregunta. Estaba interrumpiéndome. Entonces me di cuenta que no era tan solo un muchacho que estaba un poco tomado, sino que era un espíritu inmundo que me estaba estorbando. En ese momento lo miré y le dije, espíritu de calecita, ¡fuera! Es lo que me salió. ¿Sí? Voló 2 metros para atrás. Y mi corazón 2 metros para allá. Tuc, 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 tuc. No sé si el espíritu tenía más miedo que yo, pero yo me asombré. Y se cumplió lo que está escrito. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Sí? Y la gloria de Dios siempre se va a manifestar en tu vida, se va a manifestar cada vez más en esta iglesia. Porque es el propósito de Dios. Por eso nos dio autoridad.
¿Qué es un espíritu inmundo? Es un ser incorpóreo. Es lo que nos enseñaron el apóstol y otros siervos de Dios del ministerio, que un espíritu inmundo corresponde a la generación de Adán cuando fue juzgada por el diluvio. Y la condenación es que fueron descorporizados. Mantienen su espíritu, son seres, son personas, humanoides quizás, que fueron juzgados. Se les quitó el cuerpo, pero su espíritu sigue obrando. Entonces tienen personalidad, tienen hábitos, pero no tienen cuerpo. Por eso es que necesitan un cuerpo, porque fuera de un cuerpo se agobian. No puede estar un espíritu sin cuerpo. Es más, ¿nosotros qué somos? Espíritu. Nosotros somos espíritus que estábamos en el Olán con Dios. Y Job dice, me preparaste cuerpo. Nos preparó un cuerpo el Señor, que es esto que tenemos, para que nuestro espíritu esté aquí y pueda hacer todo lo que Dios quiere que haga y no se agobie. Entonces un espíritu inmundo, que sigue siendo un espíritu, si no tiene cuerpo se agobia. Y ese espíritu tiene las características de la persona o personalidad que tenía o que fue. Mira este pasaje, Lucas 11:24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposos, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Quién es la casa? ¿Quién es? Es uno. Es la persona. No dice, y volveré a la persona de donde salí, sino dice que volveré a mi casa. Es el lugar donde mora, es el lugar donde habita. Entonces, una persona, un ser humano, puede ser que tenga áreas de su vida que esté considerada como casa de algún espíritu inmundo. Entonces, cuando no está en casa, cuando no está en un cuerpo, se agobia. El espíritu inmundo tiene una función. La principal es que una persona no llegue a reconocer que Jesucristo es el Señor y Salvador. Nos ha pasado. Yo antes de que reciba a Cristo en mi corazón, yo no quería saber nada. No quería saber nada. Porque había varios que no querían que yo reciba a Jesucristo como el Señor y Salvador. Pero por la gracia de Dios, porque por la gracia es que somos salvos, hemos recibido a Jesucristo. Y ese día fuimos salvos. Y ese día fue escrito nuestros nombres en el libro de la vida. Entonces, cuando alguien recibe a Jesucristo en su corazón como su Señor, nace de nuevo. Pero lo que tenía sigue estando hasta que no se lo echa fuera. En ese momento, ¿alguien cuando recibió a Cristo fue libre de espíritus inmundos? Puede ser, ¿por qué no? Pero por lo general no. Recibimos a Cristo y comienza un proceso. ¿Verdad? Yo fui libre tiempo después. El segundo es cuando ya eres un hijo de Dios y presta atención, porque si hay un espíritu inmundo que está afectando nuestras vidas, va a buscar de impedir que ese hijo de Dios sirva al Señor por amor y de manera eficaz. Por eso es que hay tantos problemas en que alguien sirva al Señor. ¿Conoces a alguien? No es para juzgar a nadie,
es que si aquí hay alguien que le cuesta servir al Señor, bueno, empecémonos a hacer las preguntas. ¿Y por qué? ¿Y por qué me cuesta servir al Señor? Porque la palabra habla que cuando yo sirvo al Señor, me estoy vistiendo para las bodas, me estoy vistiendo de novia, depende el caso que vaya a ser. Dice en Apocalipsis, y a la esposa se le ha alegraos y regocijaos porque las bodas del Cordero han llegado. Y a la esposa se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino fino, blanco y resplandeciente. Y el lino fino es las obras. ¿Qué le dice a la iglesia de la Odisea? A la iglesia de la Odisea dice, yo estoy bien, no tengo necesidad de nada, he sido enriquecido en todo. Y el Señor le dice, yo digo que no es así, que eres pobre, que eres desventurado, desgraciado, dice en otra versión, que estás como desnudo, estás ciego. Yo te aconsejo que compres de mí ropas blancas y colirio para tus ojos para que veas, que tengas vestidos para que no estés desnudo, obras. Todos tenemos fe, ¿verdad? Y Santiago dice que si no tiene obras, esa fe no es tan fe. Y entonces, ¿será que tenemos que servir? Pero por amor. Entonces un espíritu inmundo lo que va a buscar es que un hijo de Dios no le sirva. Cuando en realidad el servir al Señor es un privilegio tan grande que Dios nos concede para vestirnos. Entonces tendríamos que estar, yo, pastor, déjeme a mí. En cambio, a veces tenemos que ir. Dale, hermano, dale. Échale gana. ¿Sí? O por ahí pasa de que alguien quiere servir y ya sea el esposo o la esposa, ¿para qué tanto? Si así estamos bien. Bueno, alguno de los dos tiene que ser liberado. Pero lo digo en serio. Y eso es lo que debemos entender, porque esto, ¿sabes? Para eso es que Dios nos ha mandado, para hacerte libre si es que hace falta. Amén. Lo que tengo te doy. ¿Sí? Y han salido muchos de mí. Lo lindo que salió, ¿no? El problema sería si todavía se hubiera quedado. Y lo tercero es impedir que un cristiano entre y herede el reino de Dios. ¿Quién quiere ser libre? ¿Alguien se anota por ahí? Es que un espíritu inmundo va a buscar, es su función, impedir de que alguien entre al reino de Dios y menos que lo herede. Dice la palabra, un espíritu inmundo, ¿sabes dónde opera? En la carne, y se va a fortalecer de la carne. ¿Qué es la carne? Nuestro viejo hombre. Esa es la carne, nuestro viejo hombre. Una forma sencilla quizás de definirla. Es esa vieja naturaleza que tenemos, dice que está viciada y está corrompida. Entonces el Señor dice, un hijo de Dios debe crucificar la carne. Gálatas 5:24, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han crucificado. Es algo que nosotros debemos estar haciendo. Entonces, el problema está acá, que si hay un espíritu inmundo va a buscar que la persona satisfaga sus propios deseos.
puse acá como si un ejemplo de que el espíritu inmundo sea de un alcohólico, o sea, un espíritu de alcoholismo. ¿Qué va a buscar? Que la persona en la que entró esté bebiendo y esté bebiendo y esté bebiendo. ¿Alguna vez has tratado con una persona que sufre esto? No quiere beber, quiere ser libre, porque es un tormento para él estar bebiendo y bebiendo. Pero algo en algún momento lo lleva, porque lo afecta. Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque, presta atención, el deseo de la carne es contra el Espíritu, y no es tu Espíritu, sino el Espíritu Santo. El deseo de nuestra naturaleza es contraria a la del Espíritu Santo, y la del Espíritu Santo es en contra de nuestra naturaleza. Y nosotros tenemos nuestras luchas. ¿Cuántas veces salimos del templo porque Dios nos habló y Dios nos tocó y Dios nos bendijo? Salimos soñando en todo lo que vamos a hacer para el Señor. Cruzamos la calle y ya al otro día no queremos volver. Yo espero que no pase esto, porque mañana seguimos. Amén. Pero, por ejemplo, le comentaba a mi esposa, a mí me llamó la atención. Personas que el primer día recibieron un súper toque y libertad del Señor, al otro día no fueron. ¿Cómo puede ser? Si Dios está haciendo cosas tremendas, ¿por qué hay una lucha? Dentro nuestro es la que está acá en Gálatas. Nuestra naturaleza se opone al Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios se opone a nuestra naturaleza. Por lo tanto, debemos despojarnos. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. No sé por qué voy tan lento. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Entonces, si alguien tiene un espíritu lo voy a volver atrás. Pongamos un ejemplo, ira. ¿Alguien tiene por ahí enojo? Sí. ¿Y por ahí tiene enojo de nuevo? ¿Y por ahí tiene enojo de nuevo? ¿Y por ahí vuelve a tener enojo? Entonces está practicando un pecado. ¿O no? Estoy viendo lo que dice la palabra. Lo pongamos de esta manera, celos. Celos en el hogar. ¿A dónde fuiste? ¿Con quién estuviste? Celos ministeriales. ¿Sí? Vos tenés este don. Y yo. Sí tenemos que anhelar los mejores dones, pero no el don del hermano. No es lo mismo. ¿Amén? ¿Qué se llama eso? Celos, envidias. ¿Sí? Y lo practicamos, cada uno sabrá. El hecho es que si lo seguimos practicando y el Señor viene y no hemos tratado eso, dice, los tales no heredan el reino de Dios. No es necesario ir hasta eso tan grosero como está al principio. Lo otro es más sutil. Dice que los ladrones no entran. Y hay veces algunos hermanos se quedan con lo que es del Señor. Y lo practican. Sí, nadie acá está tratando de poner el dedo en tu llaga. Por favor.
Pero sí necesitamos abrir los ojos a lo que está escrito para no caer en esas, porque esto es una trampa del diablo. Porque el enemigo no quiere que nosotros entremos al reino de Dios, porque somos un peligro. Un hijo de Dios que está en el reino y que se mueve en el reino es un problema para las tinieblas. Isaías 1:16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Esto es lo que el Señor marca en Isaías. ¿Qué tenemos que llegar a hacer? Aprender a hacer el bien. Voy a hacer una línea de tiempo. Tengo que aprender a hacer el bien. Para aprender a hacer el bien, ¿qué tengo que hacer? Muy bien. Dejar de hacer lo malo. Y para dejar de hacer lo malo, ¿qué tengo que hacer? Ahí dice. Estoy yendo de atrás, de adelante para atrás. ¿Qué tengo que hacer para dejar de hacer lo malo? Quitar la iniquidad. Y para quitar la iniquidad, ¿qué necesito? Ministración, liberación, buscar ayuda, humillarme muchas veces. Si tengo, nosotros le llamamos problema. Yo tengo un problema, pastor. Más que problema es un pecado. Y un problema tiene una solución, un pecado tiene una liberación. Para ser libre necesito una liberación. En esa suerte de ministración, hay veces yo puedo ministrarme a mí mismo, pero otras veces voy a necesitar que alguien me ayude. Es como cuando tú te lastimas, tú puedes sanar tu herida, pero si tienes el hueso afuera, porque sí, pide ayuda, es simple. Entonces, ¿a qué comenzamos? En pedir ayuda, en buscar, en abrir el corazón. Mira, va a haber ocasiones en que vamos a estar liberando, vamos a estar reprendiendo. La postura más común en las iglesias es esta. Una actitud pasiva. Una actitud pasiva. Eso, hermanos, no va a funcionar. Tú tienes que tener, porque estamos hablando del enemigo que está robándote el reino de Dios. Entonces tú tienes que estar desesperado, que si hay algo, lo tienes que echar fuera. ¿Y qué más si es el momento oportuno, es el kairos de Dios, para que seamos libres? Amén. Entonces aprovechemos esta oportunidad. A mí me ha pasado, por ejemplo, hace poco estaba hablando de la rebeldía. Reprendí al espíritu de rebeldía, de muchos salió espíritu de rebeldía, pero me llamó la atención que había un hermano que no tuvo ninguna manifestación. Ninguna manifestación. Pasó un tiempo y me vino a ver. Digo, necesito que me ministre por la rebeldía. Lo ministré por la rebeldía y salió el espíritu de rebeldía. ¿Por qué no salió cuando reprendí en todos? Porque él no quería ser libre. Por orgullo, por vergüenza, por lo que fuese. Uno tiene que querer. Si uno no quiere, el espíritu no va a salir. ¿Por qué va a salir si uno no quiere? Y él necesita estar en lo que él llama su casa. Veamos ahora esto en Pablo, Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero. Estamos en la misma línea de tiempo de Isaías. Quiero hacer el bien, pero no lo hago. Sino el mal que no quiero, eso hago. Es decir, todavía no ha dejado de hacer lo malo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esa es iniquidad. Entonces necesita ministración. Volvemos de nuevo a Pablo.
Dice, versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Quiero hacer el bien, quiero agradar a Dios, quiero servir a Dios. Pero veo que otra ley en mis miembros se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es lo que no le deja hacerlo bien. Y ve que hay iniquidad, por lo tanto, vemos es que se repite. Tenemos que hacer el bien, ¿verdad? Todos sabemos que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Todos sabemos, ¿verdad? Pero también sabemos que nos cuesta. Y la pregunta es, ¿por qué nos cuesta? Porque, a ver, te pongo de esta manera. ¿Les gusta el asado? ¿Sí? Tanto como a mí. Te ponen ahí, qué sé yo, un bife de chorizo espectacularmente asado. Tú quieres comerlo, ¿verdad? ¿Y lo comes? ¿Sí o no? ¿Dejas algo? Lo que sería raro es que te pongan el asado, el bife de chorizo, la porción de que más te gusta de asado, y la veas ahí y la quieras comer y no puedas comerla. No te vas a preguntar, ¿y por qué no puedo? Porque no es normal. Bueno, eso es lo que está diciendo acá la palabra. Si quiero hacer la voluntad, si quiero servir a Dios, pero sigo haciendo lo malo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hubo tiempos en nuestra vida, Señor, perdóname por esto? Al poco tiempo, Señor, perdóname por esto. Al otro, perdóname por esto. Perdóname por esto. ¿Por qué? Porque hay una iniquidad que está obrando y no se trata de tanto esfuerzo que yo tenga que hacer para dejar de hacer lo malo, sino en quitar la iniquidad. Porque si quito la iniquidad, yo le llamo a la iniquidad una fábrica de pecado. Si yo cierro la fábrica de pecado, va a dejar de producir pecado. Pero si la fábrica de pecado está trabajando y yo digo, no quiero pecar, pero está obrando, voy a estar gran parte de mi vida, perdón Señor por esto, perdón por el otro, perdón. No lo voy a hacer más otro día de nuevo. Perdóname, Señor. Y después uno se siente que es un hipócrita, que es inmundo, que es sucio y un montón de cosas. El punto es quitar la iniquidad y eso necesita ministración. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él entiende que tiene una afección espiritual. Entonces nosotros tenemos que buscar cuál es el evento que afectó nuestra vida. Ese evento a veces está en nuestros antepasados. Hay eventos que sucedieron en nuestra vida que afectan en gran manera. Mira, yo te voy a dar un testimonio, para mí es muy fuerte. Mi primera hija, a quien amo con locura, cuando ella nació y hasta que ella tenía más o menos 4 añitos, yo andaba con un babero así de grande, lleno de babas, feliz, orgulloso de mi hija. Pero no sé qué pasó, porque de repente yo empecé a rechazarla. Yo llegaba del trabajo y ella corría, papá. Y yo respondía en amor a eso, pero dentro mío sentía cosas horribles. Cosas horribles. Y tú no sabes, oré, ayuné, le dije, Señor, ¿qué es lo que me pasa? ¿Cómo puede ser que yo esté rechazando a mi hija? ¿Por qué siento esto en mi corazón? Horrible. Yo no quería, pero había algo dentro mío que provocaba eso. Justo en ese tiempo, bueno, no es justo, después de un tiempo,
nos conectamos quién fueron nuestros discipuladores de liberación y de sanidad interior. Entonces me dice el hermano que nos discipulaba, dice, ¿sabes? Debe ser que tú fuiste rechazado. Y yo hacía memoria para atrás y mi mamá muere cuando yo tengo 7 meses. Y literalmente era huérfano, me cría mi abuelita. Mi papá a los 3 años me abandona. Y yo era el niño mimado de toda la cuadra. Cosita así chiquita. Yo era colorado, rubio. Era hermoso. No como ahora, antes era increíble. No sé qué pasó. Mucho asado. Pero todo el mundo me quería. Entonces yo no tenía memoria de que alguien me haya rechazado. Entonces dice, pero vamos a orar. Y este hermano ora y dice, Padre, te pido que el Espíritu Santo nos muestre cuándo él sufrió esta herida de rechazo, porque yo no tenía memoria. Y fue algo impresionante porque el Señor me pasó como un video. Me mostró cuando mi mamá va al médico. Mi mamá tenía una enfermedad, ella era enferma de Chagas, eso afecta el corazón. Y le dice el médico, dice, señora, usted no va a resistir el embarazo, no va a resistir el alumbramiento, usted tiene que decidir si abortar, porque usted si no va a morir, lo más probable es que muera. Y ella dijo, no, yo prefiero a mi hijo que viva. Y ella, pudiéndome abortar, no se le cruzó por la cabeza hacerlo, sino que llegó el momento en que me dio a luz y después su corazón no lo soportó y a los 7 meses de que me dio a luz murió. Pero el Espíritu Santo me estaba mostrando toda una película. Me muestra luego que mi mamá va a casa y le encuentra a su mamá, a mi abuela, y a mi papá, a su esposo, y les dice lo que el médico les dijo. Entonces ellos en ese momento me rechazaron. Mi abuela me rechazó, mi papá me rechazó. Un espíritu inmundo de rechazo entró cuando yo estaba en el vientre de mi madre. Por eso te digo, ¿cuál es el evento que afectó? Entonces, me dice este hermano, tenés que perdonar a tu mamá, tenés que perdonar a tu papá y a tu abuela. Y yo inclino mi cabeza y digo, Padre, muy dolido, le digo, perdóname, Señor. Y este hermano me sacude y me dice, no pidas perdón, perdoná, porque yo me sentía culpable por la muerte de mi mamá. Dice, no sos culpable, tu mamá eligió eso, y gloria a Dios porque había un plan de Dios. Entonces yo perdoné a mi papá y perdoné a mi abuela. Este hermano reprendió y salió un espíritu de rechazo. Nunca más rechacé a mi hija. Porque había algo dentro. No se trata de esfuerzo propio. No se trata de que tú digas, yo lo voy a lograr. O sea, está bueno que tomes decisiones y que te determines en tu vida, pero hay cosas que si están dentro y si te sirve esto. ¿Cuántos años ya teníamos en el Señor? Como 10, 15, ¿verdad? Ya éramos 15 años. Servíamos al Señor. Dios nos usaba para sanar a los enfermos. Echábamos fuera demonios. Pero yo tenía ese tema. El día que yo fui libre, fui feliz. Porque es algo que luchaba dentro mío
O sea, trata de pensar, es inconcebible que un padre rechace a su hijo cuando ama a su hijo. Pero había algo dentro, que es lo que dice Pablo: miserable hombre de mí. Yo me sentía así, ¿quién me librará de esto? Solo que no entendía. Antes había mucha ignorancia de esto. Entonces, hermanos, este es tu tiempo. Este es tu tiempo para que venzas con lo que has estado luchando. Y hay cosas que ni siquiera nos damos cuenta que estamos luchando porque ya nos hemos acostumbrado. Entonces necesitamos ministración. Necesitamos ser libres. ¿Sabes cuál es uno de nuestros mayores problemas? Es que entendemos, tenemos esta teología, es media simple, muy sencilla. Pensamos que cuando pecamos y le pedimos perdón al Señor, ya está solucionado. Discúlpame si te digo algo que no está de acuerdo a tu forma de pensar, pero yo veo en la Biblia esto. David, cuando pecó con Betsabé, Dios mandó a un profeta, Natán, y lo confrontó. Y David dice: yo pequé, yo soy ese hombre. Y Dios habla por medio del profeta Natán y le dice: dice el Señor que no morirás por ese pecado, porque has sido perdonado. ¿Sí? ¿Recuerdas ese pasaje? Primera de Samuel, por ahí. Pero luego leo el Salmo 51. Salmo 51 comienza después que David pecó con Betsabé. Pero no lo había perdonado. Y David empieza, dice: Señor, por la multitud de tus misericordias y piedades, ten misericordia de mí, perdona mi pecado, límpiame. Y empieza a tratar su vida. Yo nací, fui engendrado en pecado. Hay iniquidad obrando en mí. Y llega el punto, ojo, ya había sido perdonado. No estamos hablando que ahora David está buscando el perdón, está buscando romper la legalidad del pecado en su vida. Ya fue perdonado. Entonces ahí David le dice al Señor, él se desnuda delante del Señor: mi problema no es de ahora, mi problema viene de mis ancestros. Mi abuela era una prostituta, Rahab. Mi madre me engendró en pecado. Borra mis rebeliones. Él era rebelde, él dice que es rebelde. Luego dice, David le da a entender en el Salmo 51 que él le confiesa todo, porque dice: tú amas la verdad en lo íntimo. Perdóname, límpiame. Límpiame con hisopo, es la transferencia de la sangre. Es allí donde tenemos que llegar. Porque la sangre por eso es que dice David: límpiame con hisopo. Porque en la administración de la sangre es que somos libres. La sangre es para perdonar, pero también para libertar. Entonces ruega: límpiame con hisopo y crea en mí un nuevo corazón y susténtame con un espíritu firme, un espíritu recto. Y luego dice: devuélveme el gozo de tu salvación. Entonces yo ahora te voy a servir. ¿Te das cuenta? No es tan simple. O sea, en un sentido, si busco el perdón de Dios, sí es simple. Porque dice la palabra: si yo confieso mis pecados delante de Dios y me aparto de ello, alcanzo misericordia. Pero, ¿por qué necesito todo lo demás? Porque hay una legalidad de las tinieblas cuando pecamos.
Ni sé cómo andamos con el tiempo, no veo. Ah, ya, wow. Veamos esto. ¿Cómo sé si tengo alguna afección? Si con frecuencia algo en tu vida, por ejemplo, te irrita. Listo, termino, con eso es suficiente. Continúo mañana o más tarde. ¿Sí? Yo daba mi testimonio. ¿Sabes? Yo nunca peleé con nadie. En serio, yo nunca me trompié con nadie. ¿Sabes por qué? Porque desde pequeño entendí que agarrarme a las trompadas con alguien no solucionaba nada. Entonces, por convicción no peleaba, aunque sí tenía ganas. Mira, además Dios me ayudó, porque yo tengo esta altura desde los 13 años. Y además tengo mucha fuerza. Vine equipado así. Yo antes me entrenaba y jugaba al handball. Y me entrenaba, teníamos un entrenamiento fuerte. Yo hacía tribunas con un compañero de 120 kilos. Subía, bajaba con una mochila de 120 kilos, como si nada. Entonces eso ayudaba también para que nadie me quiera boxear. Pero por convicción yo nunca peleé. Pero yo tenía mucha violencia por dentro. Me enojaba mucho. Mi familia sufrió esa violencia. Nunca golpeé a nadie, nunca dije insultos, pero creaba un ambiente en casa cuando algo no me gustaba. Hoy puedo dar este testimonio porque Dios me hizo libre, si no tendría que estar ahí bajo la alfombra de la vergüenza. Pero es que había un espíritu. Sin entrar en detalles, un día salió. Entró cuando tenía 7 años. Entonces, hay violencia, hay cosas que nos enojan y nos enojan y nos enojan. Bien. Esto es un síntoma de que podemos tener una afección espiritual. Estar avergonzados, tener vergüenza. Vivir bajo una condición de tener vergüenza. Tener tormentos. Tormentos es algo como que tienes algo que se mete en la cabeza y te da vuelta y te da vuelta. Quieres hacer una cosa y estás pensando y miras para allá y sigues pensando y quieres distraerte. Pasaron 10 segundos y de nuevo estás pensando y pensando en la misma situación. Eso generalmente se da cuando alguien te traiciona. Cuando algo te domina, no quieres, pero terminas haciendo. Estás cansado, te levantas cansado. Te acuestas cansado. No sabes por qué estás cansado. Descansas y sigues cansado. Eso es un síntoma de que hay algo que espiritualmente nos está afectando. ¿Ya está? Dejamos acá. Ya es la hora. No sé qué es lo que quieren hacer, un break o... ¿Sí? Así pueden soportar lo que sigue. Descansemos. Bueno, eso diga el pastor qué es lo que vamos a hacer. La hora de predicación ya está. Hay mucho para compartir. Quiero ir volteando mitos. Quiero ir preparando un corazón para que sea permeable para ser libre. Amén. Vamos a orar terminando este punto. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Y te ruego, Señor, que tú pongas en nosotros esa necesidad de buscar qué nos afectó o qué nos está afectando hoy. ¿Por qué soy como soy y no como tú quieres que sea?
¿Por qué esa potencia que tengo que tener de ti aún no se ha librado? Señor, por favor, ministranos con tu Espíritu, de manera que podamos ser libres en este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.